Bueno, vámonos con Jonathan, que vino hoy muy bien. Está acompañado. Muy bien acompañado. Ando con mi equipo duro. Bien acompañado. Dice el equipo, ¿cómo está el equipo? Bien se portan. Bien. Entonces tiene que hablar. Hoy con los hijos de él vinieron al programa, tiene que hablar, porque Claro, los claro. hijos le dicen, papi, pero tú no hablas. Y a ti no te dejan hablar ahí. Oli, déjame mi turno. Siempre viene con buenos Adelante. mensajes. Bien. Muy buenos días, República Dominicana. Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo, para los que están en la economía informal y la economía formal, pequeños, medianos empresarios, empresarias de este país. Un abrazo para ustedes, especialmente los que pasan por la difícil situación de estar cotizando en la seguridad social y no saber cómo van a vivir cuando tengan más de 70 años. Porque tiran números y no le da. Difícil es no estar. No es más, el difícil es el que no tiene Yo voy a empleo. dejar de hablar de ese tema para ver cómo que le van a explicar a la gente que a Mauro y compañía con que él va a vivir a los 70, 80 años si sigue cotizando. Entonces, voy a hablar del tema de la responsabilidad en esta coyuntura social y política. Miren, lo he tratado varias veces porque creo que el no improvisar significa el antónimo de eso es planificar, el antónimo de improvisar. Planificar es el antónimo. Y la planificación es básicamente lo que diferencia la capacidad de desarrollo de un país de otro. El ser humano se desarrolla porque se abstrae de la realidad, sueña otra y se organiza para conquistar esa otra, construirla. Los edificios no existen solos, alguien se lo imagina, lo diseña y lo construye. Y así cada obra. Así es que ha avanzado la humanidad. Se abstrae, piensa en otro escenario y con el trabajo construye esos escenarios, esas realidades. Entonces, el que no se planifique, el que no se prevé en un sitio, difícilmente llega a ese sitio. El que no sabe dónde va, cualquier camino le lleva. Ya llegó. El que no sabe dónde va, Ya llegó. Entonces, hemos dicho varias veces que en esta etapa de la pandemia es donde más se necesita planificación e incidencia del Estado, de los sectores empresariales y políticos para prever lo que ya le está pasando a otros países. ¿Qué está pasando en otros países? Bueno, que hay una variante que le dicen variante Delta, que está en 135 países, que en los lugares donde había apertura... Ya en China la vencimos. Aquí trajimos... En China la vencimos ya. No, en China... Se anuncia hoy nuevos contagios. No, en China en está... China hoy. Yo voy a dar datos. Ya la vencimos, En En China Shanghái incluso. tienen el más extenso contagio desde el inicio en Wuhan. Eso es un dato de ayer. Lo pueden buscar en el Y hay un servicio dato inglés. de hoy en la propia en página el de servicio ellos. Ya la inglés vencimos, de información. Delta. En China está. Entonces, ¿qué No, pasa? el propio portal del gobierno chino. Al embajador de Israel lo trajimos aquí como ejemplo del mundo, porque en Israel se quitaron la mascarilla, la vida está cogida. Pero en Israel ahora mismo, que comenzó con la Pfizer, que vino el embajador, tenían una campaña aquí promoviendo el modelo de Israel. En Israel le está dando para atrás el asunto, porque está aumentando el contagio. Hay que tomar medidas para que la economía no se vuelva a cerrar. Sí. Está pasando en Israel, modelo del mundo. Pero lo mismo está pasando en Nueva Zelanda. Hoy, a esta hora, a las 10:26. Lo mismo está pasando en Australia. En Sydney, están discutiendo si aplican otro mes más de confinamiento en la capital de un país que es un continente. Miami Australia está hablando de obligar a mascarilla. Bien, pero voy a buscar otro caso. En ese Vietnam también, que fueron modelo mundial de la lucha contra la pandemia, ahora mismo están hablando de la posibilidad de un confinamiento total de la ciudad que lleva el nombre del ilustre Ho Chi Minh. Eso en Vietnam. Tenemos ya casi un mes hablando de eso, que para nosotros evitar caer en ese escenario de aumentar los contagios y de volver a tomar medidas económicas, medidas que afecten la economía, el trabajo, el ingreso, los precios del pollo, del huevo, de la batata, tenemos que trabajar ahora contra la pandemia duro y no relajarnos como han relajado la medida otros países. Está pasando lo mismo en Nueva York. En Israel, el Ministerio de Sanidad ha informado, había informado, que 7.856 nuevos casos positivos. Y está la gente con mucho miedo en Israel de que volvamos a estar afectados con esto. Entonces, ¿qué pasa? Estos días son los días en los que no debemos bajar la guardia. Aquí se levantó el toque de queda en el Distrito Nacional y en la Altagracia, que es la provincia turística del país y parte de la locomotora de la economía.
Muy bien. Pero el resto del país no se ha levantado el toque de queda. Países donde se estaban quitando la mascarilla ya se le están poniendo de nuevo. Están ampliando el distanciamiento social. Porque lo peor que podría tener un país como el nuestro, después que ha comenzado a avanzar algo en su economía, en sus niveles de salud, es volver para atrás. Entonces, eso es una responsabilidad de quién. Tenemos vacuna y hay gente que no quiere seguir vacunar. ¿Es una responsabilidad de un partido político o de un gobierno? No, es de toda la sociedad. Porque en este momento es que el liderazgo, la función del liderazgo, hay gente que le gusta el liderazgo para hacerse fotos, salir, dar locuciones, hablar bonito, andar en buenos vehículos. Pero el liderazgo se inventó para ayudar a que mientras la gente vive, poner a funcionar las condiciones básicas para que la gente viva. La salud, la educación. Y entonces el liderazgo, la función es de proyección del futuro y cuidado del presente. Entonces, nosotros necesitamos un liderazgo que sea responsable. En este momento, ¿qué vamos a hacer? ¿Estamos en contra del toque de queda en el resto de la provincia? Pues vamos a proponer que se elimine. ¿Estamos a favor de que se abra totalmente la economía ahora, cuando estamos viendo que países más desarrollados le están dando para atrás? Vamos a aprobar entonces que se reduzcan las medidas de distanciamiento. ¿Estamos en contra de que se tomen otras medidas para ampliar la vacunación? Para reforzar con tercera dosis que ya está funcionando. Si estamos en contra de eso, vamos a proponerlo a la clara. Pero tomemos decisiones, hablemos con seriedad de este problema. Y no esperemos que nos pase lo que le está pasando a países súper desarrollados como Nueva Zelanda. Para eso es el liderazgo. Pero acuérdate, lo que pasa, Jonathan, es que se ha politizado tanto esto, que cuando comenzó Danilo a hacer todavía los llamados a todo esto que tú estás planteando, el PRD, PRM le decía que no, y que eso era politiquería. Y hubo mucha equivocación en ese momento. Donald Trump era escéptico y mire lo que pasó en Estados Unidos. Aquí la gente no tiene información de la pandemia, pero ya lo tenemos. Lo que yo te quiero decir es que se politizó tanto el asunto que sigue politizado. Entonces, nuestra función aquí es tratar, tomando en cuenta de estos casos, de estos países que le he señalado, lo pueden buscar en internet, que no es un mito, evitar que pase lo que pasó al inicio de la pandemia. Eso no va a llegar aquí. No, y además. Pero que no hace falta mascarilla, decían algunos. Que la vacuna no. Que eso era Danilo y el gobierno para entonces. Entonces no podemos el presidente Abinader siempre respaldó las medidas, es decir, siempre respaldó las medidas desde el principio. Era consciente de la situación. Pero tú sabes que el PRM no lo hacía. Entonces, yo lo que quiero decir es que se politizó tanto. Siempre, en los dos lados. Se politizó, pero la discusión de un liderazgo responsable. Una campaña política. Ahora politizado no hay no. ¿Qué es lo que vamos a hablar? Claro. Si aquí la variante Delta se expande como se está expandiendo en Estados Unidos, en un país que está abierto, si se expande y genera lo que está generando en Europa, en Israel, en China, eso va a afectar, además de los muertos y de los enfermos, va a afectar la economía y no es el pollo que va a subir. Va a afectar el ingreso, va a disparar la inflación, vamos a tener que cerrar otras ciudades de nuevo. Pero eso no es un mito, una elucubración que estoy haciendo aquí. Eso es un dato que está ahora mismo que está pasando en el mundo. Ahora mismo en el mundo se están apretando los cinturones en algunos países para no volver al pasado. Y están apostando más a la medida de prevención de salud y el aumento del distanciamiento. Entonces, esos son temas. ¿Tú crees que en el Senado no se va a aprobar? Yo creo que sí. No sé si se va a aprobar en el Senado. A mí claro que el Senado lo va a Claro, aprobar. yo creo que la fuerza del pueblo está de acuerdo. Hay una discusión. Pero acá no, que la fuerza del pueblo. Es que si la oposición no quiso hacerle ese desaire al presidente. Claro. Tampoco en el Senado. En el Senado menos. En el Senado menos. O sea, Yo creo que la aprobación del estado de emergencia, la extensión, no está en discusión. A mí me preocupa la calidad del debate político en este país. Nos tenemos ya casi 3 semanas hablando de eso y no estoy viendo como que lo estamos tomando en serio. Y está pasando. Está pasando en el mundo. Lo que pasa, Jonathan, es una de las cosas que salía a relucir ayer, es que cuando el PRM se oponía a los estados de emergencia, la situación no era ni parecida a la que tenemos ahora. Claro. Es decir, la situación de hoy
Se lo es muy acabo de ligera decir. en relación con la que teníamos en los momentos en los que ellos se Que oponían abiertamente y lo a eso. politizaron. Y politizaron ese tema. Eso está muy politizado. Yo sé que está politizado. En la, y que en la peor etapa de la pandemia politizaron Por el eso tema. que yo lo apoyo. está muy Sí. politizado. Apoyo el estado de Está muy emergencia, politizado. porque hay que hacer. Claro. Está muy, Punto. muy politizado, pero más allá del estado de emergencia, el estado de emergencia es una parte, ciertamente está muy politizado. Me refiero a la decisión y la actitud como sociedad. No podemos bajar la guardia, señores, porque es que hay demasiados Claro. casos de ejemplo. Mira. Entonces, déjenme concluir, poner otro tema brevísimo, compartir la información de que por primera vez en la provincia de Santo Domingo, que es la más grande del país, se va a celebrar la Feria Regional del Libro de República Dominicana. Se va a hacer en Santo Domingo Este y se va a hacer en la Parada de la Cultura, que está propuesto el nombre para que se llame Ramón Oviedo, donde iba a haber una parada de guagua, ahora habrá una parada de la cultura con un centro de educación técnica medioambiental, según un acuerdo con Medio Ambiente. O sea, Hay- no van a desbaratar la no, zona, no, sino se que va a lo van a usar. convertir en Se va a ok. usar, porque fueron varias sentencias de un tribunal, no una decisión de nadie, ni siquiera Ok, del gobierno. ok. Fueron varias sentencias que evitaron la instalación ya oficial Lo de la importante es que se quede ahí, porque después en el futuro se le da el uso adecuado. mira, pero él no desbaratando las instalaciones. No, miren qué va a pasar ahí. Ahí, Sí. en noviembre, Duerme y duerme. el 25 de noviembre se va, el 25 de noviembre creo, inicia la feria, inicia la Feria feria de la Cultura. del libro. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ahí va a funcionar en esa instalación, además de la primera feria del libro regional en Santo Domingo Este, por un acuerdo con Cultura que ha hecho el alcalde, ahí va a funcionar una escuela de formación técnica de medio ambiente, que solamente había una en el país. Ok. Vamos a tener una en Santo Domingo Este. Ahí va a funcionar también una escuela de bellas artes para el municipio más grande de República Dominicana, que no Bien. tenía un espacio de ese Ay, nivel sí. para que los niños estudiaran artes. Y va a funcionar un centro de innovación social y tecnológica para que en las comunidades el tejido social acceda a formación del más alto Invítennos nivel. para ir a ver eso y Nos vamos a invitar a respaldarlo. todo el equipo a conocer señor. el proceso. Así que Muy bien, nos Manuel. preparamos para celebrar la primera Feria Regional del Libro en la provincia de Santo Domingo, que se va a hacer en Santo Domingo Este, en la Parada de la Cultura, que se propondrá al Consejo de Regidores que se llame Ramón Oviedo, como el más grande artista, uno de los más grandes artistas plásticos de República Dominicana y del Caribe, que vivió toda la vida en Santo Domingo Este. Cambio Ay, fuera. qué lindo.